Apóstol sin Estola, capítulo 15. ¿Cómo se conquista un país? Una gran ayuda llegó cuando menos se esperaba. 3 experimentadas legionarias de la vecina Colombia se habían ofrecido para trabajar en el Ecuador. Cada una de ellas estaba dispuesta a realizar este trabajo durante 3 meses completos. Más tarde se presentó también una cuarta. Los legionarios de Quito, bajo la dirección de Alfie, dispensaron a sus colegas de allende las fronteras una acogida en extremo cordial. El cardenal de la Torre las recibió y se hizo fotografiar con ellas. Se organizó una pequeña reunión en su honor y por fin fueron enviadas solemnemente, al igual que en otro tiempo lo habían sido los equipos de propaganda en Irlanda. Alfie señaló la ruta que debían seguir las jóvenes. Era preciso conquistar a 3 nuevas diócesis. «Yo siento una responsabilidad abrumadora», decía en una carta al señor Duff, «pero soy feliz porque puedo cargar con esta responsabilidad. La Virgen se alegra ciertamente al ver mi preocupación». Ahora comenzaba la gran campaña que en pocos meses debía invadir todo el país de una red de grupos de la Legión. Y en efecto, fue todo el país. No queremos entretener demasiado al lector con detalles de las distintas fundaciones. Las parejas se habían separado. Alfie emprendió el viaje con 2 de las legionarias de Colombia. 6 obispos y 3 vicarios apostólicos habían invitado a los legionarios. Esmeraldas, Bahía, Manta, Portoviejo y Guayaquil. Todas ellas en la costa del Océano Pacífico. Fueron conquistadas una tras otra, lo mismo que Ibarra-Guaranda, Riobamba, Cuenca y Loja, situadas en el interior del país. Para nosotros no son otra cosa que nombres exóticos, pero qué llenos de vida eran y cuánto significaban para Alfie. Mientras él trabajaba con sus colaboradores en la costa, llegó de Quito la noticia de que la curia de allí había constituido 5 nuevos presidios sin ayuda. La semilla que él había plantado estaba viva e infundía vida. De esta actividad tan impetuosa solo podemos entresacar unos cuantos puntos capitales, tomados sobre todo de las cartas de Alfie. Cuando su grupo se hallaba trabajando en Portoviejo, el obispo de esta ciudad llamó a Alfie y le pidió que hablara a los sacerdotes de la misma, que acababan de hacer ejercicios y estaban todavía allí congregados. Alfie expuso a los sacerdotes el espíritu y funcionamiento de la Legión de María y les dijo finalmente: «Mientras ustedes han practicado los ejercicios, han sido instituidos en su diócesis 14 presidia». En Bahía se fundaron 24 presidia en 2 semanas. De no haber aprendido esta técnica de expansión, escribía Alfie, no hubiera sido de ninguna utilidad para la Legión. Esta formulación podrá ser un tanto exagerada, pero sin duda hay en ella una dosis de verdad. Los enviados de la Legión, que habían comenzado su labor antes de que el sistema de propaganda por equipos se hubiera desarrollado, debían hacerlo todos solos y tenían que luchar con mucha más dureza. En Ibarra no fue fácil para Alfie la labor. Ibarra es considerada como la parte más católica del Ecuador y por esta razón la gente de allí opina que no se necesita trabajar en favor de la iglesia, escribió Alfie irónicamente. En Guayaquil, puerto principal del país, con 275.000 habitantes, actualmente 365.000, había mucho que hacer. Guayaquil tiene muchos y difíciles problemas religiosos. En los últimos 10 años dio tan solo una vocación al seminario conciliar. En cambio, hay 10.000 prostitutas. En más de un 90% de las familias, los padres no están casados. En una ciudad así me gustaría pasar el resto de mi vida. Aquí podría uno salvar almas, no una que otra, sino a cientos. Los resultados apostólicos de la Legión en Guayaquil fueron comparados por algunos observadores con un Pentecostés. En muchas parroquias sin párroco, los legionarios realizaban toda clase de actividades permitidas a los laicos y celebraban novenas todos los domingos, a fin de que los fieles que no podían oír misa se reunieran por lo menos a rezar. En Bahía no faltaron las aventuras. Fue Alfie con sus 2 compañeras a una pequeña aldea situada no lejos de la ciudad, en donde habían creado un presidio. 10 de sus miembros eran analfabetos.
pero no por eso eran menos apostólicos ni estaban menos capacitados que sus compañeros y compañeras mejor formados. Ya en las primeras visitas se animó a 15 parejas que estaban casadas civilmente a contraer matrimonio por la iglesia. Los miembros habían aprendido de memoria el catecismo. En sus visitas a domicilio tomaban aparte a los niños y los instruían. Esto era más que necesario en un país en el que, por carencia de sacerdotes, apenas se enseñaba la doctrina en las escuelas, a las cuales ni siquiera concurrían muchos niños. Al día siguiente, debían los tres, Alfie y sus 2 colaboradoras, marchar a Bahía para fundar una curia. Pero carecían de medios de transporte. La nación tiene pocos ferrocarriles y los autobuses no ofrecen facilidades. El alojamiento también era un problema. No había hotel o pensión, y los campesinos y jornaleros pobres no poseían ninguna habitación de huéspedes. Al fin pudieron dar con alguien que les ofreció un cuarto, en el que tan solo había un miserable camastro. ¿Era aquello penoso? Para los legionarios no. Los 3 durmieron vestidos. Alfie se acostó sobre una estera de coco que extendió en el suelo y las 2 muchachas se acomodaron en el camastro. Los 3 estaban tan cansados que durmieron profundamente durante toda la noche. Al día siguiente se levantaron a las 6 de la mañana y caminaron a pie hacia Bahía, distante unos 20 kilómetros. A las 2 de la tarde estaban allí, a tiempo precisamente para fundar la curia. Pero esto era nada en comparación con la aventura que vivió Alfie en un autobús de línea que iba de Cuenca a Riobamba, recorrido de unos 150 kilómetros. Escuchémoslo a él mismo. Estoy convencido de que nada hay en el mundo que no pueda suceder a un enviado de la Legión. A las 5 de la mañana salí de Cuenca en autobús. Junto a mí se sentó una joven india de unos 16 años. Cuando llevábamos de viaje 2 horas aproximadamente, se desmayó de repente, casi sobre mí. Pensé que podría haber sufrido un colapso, pero cuando cayó al suelo, alguien me dijo que la india iba a tener un hijo. Yo no sabía lo que debía hacer. En efecto, ella dio a luz en el mismo lugar y sitio a un niño. La dejamos en la aldea más próxima. Poco después tuvo nuestro autobús un choque, pero afortunadamente nadie sufrió heridas. Los 2 conductores llegaron a la discusión de quién había sido el culpable y comenzaron a reñir el uno con el otro. Con tal motivo, hice las veces de policía, los separé y les ordené que regresaran a sus autobuses. El recorrido duró desde las 5 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Para que el viaje tuviera un feliz término, animé a cantar a todos los del autobús. Uno de los indios llevaba consigo una guitarra. Relato más breve y real apenas puede hacerse, pero cuántos comentarios nos ofrece. Alfie no sabía qué hacer cuando la muchacha se encontraba en aquel apurado trance. Para él era completamente natural el no quedarse impasible. Siempre era el hombre que emprendía algo, ya fuera para separar a los conductores que discutían, ya fuera para hacer más llevadero el largo y cansado viaje. En cambio, nada dice en absoluto de cómo obrarían en su débil y delicada constitución aquellas 13 horas y media en un incómodo autobús. Así transcurrían, sin sentir, los días y las semanas. El año en el Ecuador me parece como unas cuantas semanas, escribió. Se llegaron a formar tantos grupos de legionarios que el señor Duff le advirtió: en la Legión de María se considera siempre primero la calidad y luego la cantidad. Pero Alfie había actuado siempre con tiento. Todo se desarrollaba con regularidad. Cuando él solo no podía atender a los grupos, enviaba a sus ayudantes para socorrerlos en su labor. El obispo de Ambato, Monseñor Echeverría, declaró a la Legión de María acción católica oficial de su diócesis. Los restantes obispos del país proyectaban en principio hacer lo mismo, pero determinaron clasificar la Legión de María como recuerdo perenne del año mariano. En la radio le fue dedicado a la Legión de María un espacio. El folleto La Legión de María y la voz de la jerarquía fue publicado en español. Tarea principal fue la de editar el órgano de la Legión, lo que se llevó a cabo en breve tiempo. La revista irlandesa Maria Legionis fue traducida totalmente al español. Se publicó incluso un suplemento para Sudamérica y fue impreso 3 meses más tarde en Quito con la misma cubierta.
Obispos, sacerdotes y seglares no se cansaban de demostrar su entusiasmo. Los obispos manifiestan aquí, escribía Alfie, que la legión es lo más adecuado para el Ecuador. El presidente de la curia de Portoviejo pasó ayer el día conmigo y me habló de la magnífica labor que realiza allí la legión. También en Manabí se convalidaron cientos de matrimonios. El obispo de Guayaquil es un entusiasta adicto de la legión. El obispo de Riobamba, Monseñor Proaño, que era director espiritual de 2 presidia, declaraba: «Espero confiadamente que la vida católica se renovará en Riobamba gracias a la Legión de María». En términos parecidos se expresaban los otros prelados. ¿Y Alfie? ¿Se le subió a la cabeza el triunfo? Veamos lo que dice. En el Ecuador, el trabajo le ha sido demasiado fácil a la Legión. Transcurridos apenas 3 meses de su fundación, los obispos la han elogiado y bendecido. Pero la Legión requiere dificultades, oposición y lucha. Así es como puede conquistar méritos y demostrar su valía.